Bueno, muy bienvenidos a todos y estamos en la lección número 5 sobre la defensa de la resurrección de Jesús. Bueno, avancemos. En esta defensa, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Entonces, lo que queremos decir es que Jesús se resucitó corporalmente. Es decir, que no era un fantasma, no se resucitó en nuestros corazones o algo así. Es que se presentó vivo y ahora tenía un cuerpo, por lo que dicen los evangelios, tenía un cuerpo sobrenatural, al mismo tiempo era natural. Él comía, él hablaba y todas esas cosas por 40 días con las personas que le seguían. Por 40 días después de su resurrección, pasó todo ese tiempo y comía y charlaba y mostraba evidencias de su resurrección desde el Antiguo Testamento y demás. Pero él también pudo pasar por las paredes sin abrir la puerta. Entonces era un cuerpo medio glorificado, por decir, por falta de mejor término, hasta que se ascendió al cielo. Pero lo que queremos enfatizar y el grano del asunto es que se resucitó vivo de entre los muertos con cuerpo y con toda su persona. Era visible y era actual y era real. ¿Ok? Entonces veamos algunas de las teorías en contra de la idea de su resurrección corporeal. Bueno, número uno es que era fraude. Uh, que era un fraude que resucitó, que no era cierto. Y que algunos trataron de cubrirlo. Y eso sí es cierto, que trataron de cubrir el evento, digamos, de su resurrección o su desaparición en frente a los soldados romanos. Miren el capítulo 28 de Mateo. De si vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, que este es el cuento dado a los soldados romanos que venían no a Pilato o a sus autoridades por debajo de Pilato y sobre ellos mismos. Los soldados romanos fueron a los fariseos para buscar excusa o cubrimiento de lo que hacían. Jesús no estuvo y ellos dormidos y sabían que tenían que tener una excusa. Entonces, conjunto con los fariseos, llegaron a ocultar lo que realmente pasó o lo que por lo menos no pudieron explicar que pasó. Entonces era un fraude, dice. Si era un fraude la resurrección de Jesús, entonces este argumento no tiene ninguna credibilidad en sí mismo. Obviamente por lo que habíamos leído, que había un fraude, estaban ocultando lo que pasó, pero no eran los discípulos que lo ocultaron, eran los soldados romanos. Número 2, tenemos que incriminar a Cristo en esta teoría, es decir, que Cristo, a sacrificio de su propio cuerpo y salud, casi a la muerte, planeó este fraude con los 12 discípulos antemano. Y él tuvo lo más que perder que ellos mismos. Creería que no. Probable, no es muy probable. Posible sí, pero probable no. El argumento número 3 está lleno de contradicciones obvias. Okay, y vamos a hablar más de esto en detalle en los siguientes minutos o momentos. La reacción sorprendente de los líderes religiosos, soborno y violencia. Es decir, los fariseos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, entraban en un pánico, lo que se nota ahí.
y planean cubrir lo que pasó con los soldados romanos en forma media débil. ¿Por qué? Porque y los soldados, eso era un esfuerzo por ellos también que era muy débil y no les iba a rescatar para nada. Ahora no vemos ningún resultado después, o el resultado después de presentar esta excusa o ocultamiento de los hechos a sus autoridades, el general o Pilato mismo. Pero es en ese tiempo, en esa época, el castigo del fracaso de un soldado romano en su deber, la mayoría del tiempo era ejecución, lo mataron. Entonces, presentar esta defensa era muy débil, no les iba a rescatar de nada. Entonces, ser un fraude construido por los discípulos y Jesús con ellos, no parece que no. Al contrario, como ya hemos mostrado varias veces, que el fraude era ocultar lo que realmente pasó por los fariseos y los soldados romanos que estaban en guardia frente a la tumba. Ok, bueno, otra es les gusta la foto, es que era una alucinación masiva. Bueno, número uno, argumento en contra de eso, de esa teoría, es que los discípulos no tenían tal expectativa de la resurrección. Cuando uno mira bien o lee bien en los evangelios, ellos se estaban ocultando de otros. Estaban escondiéndose dentro de casas y deprimidos y en pánico y temor. No estaban buscando esto, aunque Jesús les había dicho varias veces que iba a resucitarse, ellos no lo captaban, no entendían y hasta perder su sentido común en medio de esto por el temor después de la resurrección de Cristo. Número dos, no es compatible con lo que sabemos hoy en la psiquiatría. Y ahora, eso es importante, ¿ok? Es decir, que según los expertos en la psicología, es que no existe tal cosa como alucinación masiva. Y ahora hay casos de histeria masiva, pero no alucinación masiva en grupos. Es decir, ningún grupo de dos o más personas pueden tener exactamente en cada detalle el mismo sueño o avistamiento a partes y en diferentes momentos. Es decir, tienen el mismo sueño, llegan a contarte eso de lo que habían visto en su sueño o en donde fuera, y en cada detalle cuentan exactamente lo mismo. Y ahora uno sabe, como un padre o una madre, o un policía, detective o lo que sea en esa forma de trabajo, digamos, o rol o papel, que cuando un grupo, por ejemplo, tus hijos o algunos supuestos criminales sospechosos, llegan a tener la misma historia, el mismo cuento, en cada detalle exactamente igual, entonces hay que sospechar a ellos lo que están diciendo, que muchas veces es una muestra o una evidencia de que la persona está ocultando la actual verdad. Entonces, número 3, bueno, en cuanto a eso también, número 2, vuelvo a eso, es que hay muchas personas, mucha gente afirma haber visto, por ejemplo, estatuas de María llorando o los avistamientos de fantasmas en grupo o secuestro de extraterrestres, ovnis y demás. Además, al decir que es una alucinación, es admitir algo espectacular o aún más sobrenatural, es decir, que no se explica naturalmente, entonces tendría que caer dentro de la categoría de lo sobrenatural. Entonces eso es nada más que, por decir, una alucinación masiva, es cambiar una teoría sobrenatural por otra nomás, y eso no sirve como para defender
la postura en contra de la resurrección. También los seguidores de ellos descreían a las mujeres. Cuando ellas llegaron a los demás discípulos, escondidos, como dijimos, en casa, cuando ellas llegaron, ellos no las creían, y eso era costumbre ese tiempo, y realmente, pero descreían a las mujeres y sus cuentos, por decir, pero por igual fueron a verificar la evidencia de esto, como dice en Lucas, el capítulo 24, los versículos 9 al 11. Y encontró Pedro primero la ropa, el vestimiento de Jesús en lo que estaba enterrado. Así que bueno, vamos a pasar a la otra teoría, que era un desmayo, es decir, que Jesús no estaba muerto casi, pero todavía vivo, como algunas veces hemos visto las historias en diferentes partes del mundo, que una persona murió, los médicos afirmaban en el momento de que sí murió la persona y quedó la persona en el morgue, y entonces y en algún momento, aún en medio de su funeral, la persona se puso recto, estaba ahí acostado y de repente se sienta, ¿no? Se pone en postura de sentarse. Y bueno, eso es lo que está diciendo esta teoría sobre la resurrección de Jesús, que no estaba muerto, solamente desmayado. Bueno, número uno, en contra de esto son las evidencias claras de su muerte. ¿Okay? Por ejemplo, número uno, muchas personas, aún personas incrédulas que odiaban a Jesús, vieron, incrédulos creyentes e incrédulos por igual, vieron el soldado meter la lanza en el lado del cuerpo de Jesús. ¿Okay? Entonces, y más evidencia. Pero sigamos. Número dos, si no murió en la cruz, ciertamente hubiese muerto en el sepulcro, un lugar oscuro, pero no solo por la oscuridad, pero un lugar frío, es decir, no eran condiciones como para resucitar a una persona y de su casi muerte. Si estaba desmayado y con haber perdido tanta sangre y tanta injuria, entonces él iba o mejor dicho, tantas lesiones profundas y graves. El sepulcro no era un lugar donde era un lugar en donde había condiciones como para avivarlo. ¿Okay? Entonces, número 3, ¿cómo en tales condiciones logró salir del cuerpo? Si estaba tan débil por sus lesiones, y aun si pudo ponerse de pie, ¿cómo pudo mover esa roca enfrente de la tumba que había cerrado la tumba? No creo, no. Eso hubiera causado, muchas personas tuvieron que mover la piedra. Bueno, número 4. ¿Cómo pudo en esas condiciones deambular por las distancias largas que viajó? ¿Okay? Él andaba por todos lados, entre ese huerto hasta Galileo, hasta varios lugares, por 40 días caminaba. Así que se sanó tan rápidamente, creería que no. Entonces la impresión que dio a los discípulos, aún estaban descreídos cuando lo vieron. Y lo vieron vivo y sano. Bueno, seguir adelante. Otra teoría es, me encanta esa foto, la persona equivocada. Entonces los líderes religiosos conocían bien a Jesús y a Judas. ¿Okay? No había duda en ellos, no eran personas ignorantes, eran personas muy aprendidos, muy entendidos, muy sabios en la forma, hablando mundialmente, entonces, o del mundo, conocían bien a los dos. María, su madre, estaba al pie de la cruz. ¿Okay? Su propia madre.
ella no iba a olvidar cómo se veía y no volvió, es decir, no pudo reaccionar así si Jesús era otra persona. No. Número 3, se conoce muy bien el destino de Judas. Es decir, él se suicidó, se ahorcó, echó las monedas, el dinero ante los fariseos porque había cometido un pecado. Se fue en pánico y temor. No arrepentimiento, añado eso. Número 4, entonces los 12, las mujeres y los romanos y los judíos, todos ellos se equivocaron de personas, es decir, de conocer quién era Jesús realmente. No creo. Bueno, y esta es otra teoría y quizá la más fuerte en la vista del mundo incrédulo. Es número 1, es que Jesús era leyenda, o la resurrección, además, era una leyenda. Bueno, número 1, los rollos del Mar Muerto, que son escrituras y otros libros escritos que se encontraron en las cuevas ahí del Mar Muerto, en la zona del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto confirman que los evangelios fueron escritos en el primer siglo. Entre los fragmentos y copias de manuscritos completas, tenemos copias de estos rollos de hasta dentro de 150 años de los eventos actuales de Jesús. ¿Okay? Entonces, no creo que sea leyenda si eran tan cercanos a los eventos, a los escritos o las escrituras. Los escritores bíblicos, número 2, escribieron y difundieron la verdad de la resurrección, aún con testigos oculares vivos. Por ejemplo, en 1 de Corintios, el capítulo 15, voy ahí ahora mismo, y si querés puede hacerlo también, pero voy a leer enseguida. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, el versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya están muertos. Pero quedaban todavía vivos varios de los testigos oculares de entre los 500 personas que vieron ocularmente a Jesús por sus propios ojos, vivían todavía. Y entonces esta era la historia de ellos, lo que vieron ellos mismos. Otra evidencia en contra de leyenda. Número 3, aún mientras le veían ascenderse al cielo, algunos dudaban. Muchas veces al leer de Mateo 28 y vamos directamente a la misión o la gran comisión que Jesús nos dio y dio primero a los discípulos y los demás seguidores ahí, es que menciona Mateo que aún todavía algunos de ellos lo dudaban. Es decir, es ser Jesús, ¿no? Entonces, eso es otra evidencia en contra de la leyenda. ¿Okay? Preguntas que hay que preguntar sobre la resurrección. Preguntas honestas. ¿Okay? Es cierto que Jesús murió en la cruz. Y ahora ya habíamos hablado de esto un poco, pero vamos en más detalle. Número 1. Muchas fuentes romanas poco amigables a Jesús, y sus discípulos y al cristianismo del siglo I y principios del segundo, y doy algunos ejemplos ahí de los actuales como Tácito, y fuentes judías, Josefo y el Talmud de Babilonia, afirmaron y reconocieron que Jesús fue crucificado y murió. Y es notable que eso fue hecho también por las fuentes poco amigables o nada amigables al cristianismo. Muchos de los que citamos en la lección sobre la existencia de Jesús no solo hablaban de su existencia, sino incluían como un hecho, ¿no? De parte de lo que sabían, incluían su muerte y supuesta resurrección. ¿Okay?
Número 2, los guardias romanos, volvemos a ellos otra vez, se enfrentaban a la muerte si permitían que un prisionero sobreviviera a la crucifixión. Serían tan descuidados como para sacar a una persona aún viva de una cruz. Creería que no. Bueno, número 3, Jesús tendría que controlar su pérdida de sangre por su propio poder, restringir la pérdida de su propia sangre por los golpes, hechos por los golpes, la crucifixión y las puñaladas, sobrevivir. Okay. Pero fue clavado en la cruz y fue incapaz de hacer nada para lograrlo por sí mismo. Okay. Muy fuerte evidencia en contra de este argumento. Número 4, Jesús desapareció del registro histórico después de su resurrección y ascensión. Es decir, después cuando se mencionaba en fuentes seculares a Jesús, cuando se mencionaba a él, ya era un hecho del pasado y todavía no existía. Entonces no estuvo. ¿Por qué? Porque resucitó y ascendió. La ascensión es muy importante. ¿Okay? Y es la clausura de toda la misión de Jesús en la tierra. Entonces nunca más fue visto como se podría esperar si se recuperara de sus heridas y viviera mucho más allá de la joven edad de 33 años que tenía Jesús. Sí, él quedó por 40 días, pero se ascendió. Okay. Sigamos. Estaban los discípulos mintiendo sobre su muerte, mintiendo de su muerte. Las autoridades romanas y judías tomaron muchas precauciones para asegurarse de que la tumba estuviera vigilada y sellada, sabiendo que la retirada del cuerpo permitiría a los discípulos afirmar que Jesús se había resucitado, como se explica en Mateo 27. Entonces, tomaron muchos esfuerzos, se esforzaban mucho en asegurar que estaba protegido de cualquier robo del cuerpo o ataque por sus seguidores, ¿okay? Como para traer a la persona de Jesús frente a los demás diciendo que aquí está, aquí Jesús resucitado, ¿no? No, aseguraron bien que no iba a hacerlo. Y la mayoría de esta gente era gente, hablando de los seguidores de Cristo, era gente que no llevaban arma, no eran soldados, no eran peleadores, nada así. Era gente común que trataba de sobrevivir día en día. Número 2, la gente del lugar donde ocurrió el evento habría sabido que era una mentira. Recuerden que Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 15, el versículo 3 al versículo 8. Las evidencias de la vista por muchas personas después. Voy a leer esos versículos aquí mismo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, quien es Pedro, es otro nombre de Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, estaban los discípulos mintiendo sobre la resurrección. Número 3, la transformación de los discípulos después de la supuesta resurrección. Supuesta resurrección, como si estuviera hablando como un incrédulo, es inconsistente con la afirmación de que las apariencias eran solo una mentira. ¿Cómo podrían sus propias mentiras transformarlos en valientes evangelistas? Nadie muere por una causa cuando sabe que es una causa falsa, basada en cosas falsas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, otra pregunta, una pregunta muy seria.
¿Fueron los discípulos engañados por un impostor? Número uno, el imitador tendría que estar lo suficiente familiarizado con los manierismos y declaraciones de Jesús para convencer a los discípulos. Es decir, tendría que imitarlo por completo en cada exacto detalle. Los discípulos conocían el tema de la estafa mejor que cualquiera que pudiera estafarlos. Es decir, si alguien iba a hacerlo, iba a ser ellos, pero no hay ninguna evidencia de eso, ¿ok? No era un impostor de fuera de ellos que les iba a engañar, ¿ok? Ellos sabían bien todo de Jesús y conocían bien a él. Número 2, muchos de los discípulos eran escépticos. ¿Se acuerda de Juan 20 y 25? Y no mostraron ninguna de las ignorancias necesarias para que el estafador tuviera éxito. ¿Okay? Y ahora cuando se menciona aquí Juan 20 y 25, voy a leer. Está hablando de Tomás, ¿okay? Número 24, actualmente el versículo 24 primero. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque él ya había aparecido a los discípulos, pero Tomás, no sabemos por qué, pero no estaba en ese momento con ellos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y ahora pensamos que los otros discípulos eran más sabios o más creídos, o más creyentes que Tomás, pero Tomás simplemente dijo lo que los otros 11 pensaban. Sin decirlo por fuera, ¿no? Pero aquí tenemos él más escéptico, y además se describe que los discípulos eran personas muy descreídas de la resurrección al principio. Así que no es un buen elemento. Otro es que los discípulos informaron que el Jesús resucitado realizó muchos milagros y pruebas convincentes, es decir, después de su resurrección, ¿okay? Que por 40 días, acuérdese que por 40 días estaba Jesús con varios de sus discípulos, no solo los 12, sino muchos otros más. Entonces, en esos versículos, en el Juan 21, 4 al 11, vemos la historia de cuando Jesús fue a los discípulos. Estaban los 12, digamos, volvieron a pescar, estaban esperando a Jesús. Pedro vemos muy deprimido por lo que había hecho antes de la crucifixión, de renegar a Jesús ante otros. Y aquí Jesús llega y él multiplica en forma exponencial la cantidad de peces cuando habían labrado toda la noche y toda la madrugada sin un pescado en la red que echaban en el mar. Jesús viene y casi no pudieron volver a la playa, a la costa con los pescados porque eran tantos. Y eso era el milagro de Jesús después de la resurrección, ¿okay? Y además su ascensión milagrosa. ¿Quién buscaría, número 4, iniciar un movimiento religioso mundial si es uno de los discípulos desilusionados? Okay. Esta teoría requiere que alguien, aparte de los propios discípulos, esté motivado como para hacerse pasar por Jesús. Otra vez, por dentro, no se pudo tener un hombre extra, es decir, tendrían que crear, uno de ellos tendría que ser actuar en el rol de Jesús y cambiar su cara y cuerpo y manierismos y demás. Uno de los 12 tendría que hacer, si uno de los 12 lo hiciera, entonces tendrían que buscar otro discípulo para reemplazar al discípulo que está actuando como Jesús. Bueno,
muy improbable. Las observaciones de los discípulos fueron distorsionadas más tarde. Bueno, tenemos en el caso de la resurrección, el libro hecho por el ex ateo Lee Strobel, dijo esto, que en los primeros relatos de la actividad de los discípulos, después de la crucifixión, se les ve citando la resurrección de Jesús como su principal evidencia de que Jesús era Dios. Desde los primeros días del movimiento cristiano, los testigos oculares hicieron esta afirmación en sus credos, como habíamos visto en Corintios 15:1. Puntos interesantes de la resurrección de Jesús que hay que considerar. Número 1, en el Nuevo Testamento se declara específicamente más de 100 veces. La idea o el punto de la resurrección se declara. Número 2, era el único evento que en cada uno de los 4 evangelios se describe con detalles completos. Quienes estaban ahí, las reacciones de las personas, a los que estaban escondidos, otros que eran las personas más fuertes, que eran las mujeres. Menciono esto. Eran las mujeres, eran los héroes del asunto. Bueno. Número 3, de los 20 sermones en el libro de Hechos, 13 de ellos enfatizan la resurrección de Jesús. Otras pruebas adicionales, las vidas transformadas de los discípulos. Pablo no estaba desilusionado, sino en contra. Él perseguía hasta la muerte a algunos de los seguidores de Cristo. Y los discípulos, después de la resurrección, como hemos dicho bastantes veces, que estaban escondidos dentro de casa, tratando de calcular cómo pueden salir en público otra vez, qué van a hacer, porque ahora su líder y todo el movimiento cristiano recién nacido o naciente ya estaba muerto todo, murió con la muerte de Jesús, murió con Jesús en la cruz. Y de repente se convierten en personas en pocos días, digamos, se convertían en personas transformadas con fuego de pasión por Jesús. Predicaban por todo el mundo y hasta sufrir ellos, todos menos Juan, eran mártires por creer en la resurrección y proclamando la resurrección de Jesús. Número 2, el poder y el avance explosiva de la iglesia. Como leemos en el libro de Hechos, dentro de horas y días, habían miles de personas que aceptaron a Jesús y recibieron y le seguían y entregaron sus vidas a Él, aun cuando Él ya había ascendido al cielo. En miles de personas, miles. Bueno, otras pruebas adicionales, cambiaron de día de congregarse del sábado al domingo, día en que Jesús se resucitó, algo que seguimos haciendo 2000 años después. Número 4, fueron cumplidas las predicciones, profecías hechas por el mismo Cristo. Un montón de profecías cumplidas por Él. Había predicho, profetizado que iba a resucitarse al tercer día. Muy bien. Muy buen estudio. Y ahora vamos a ver este video en conclusión. Pero lo que sí sabemos, y con toda seguridad, y calma y tranquilidad, y descanso en Él, que Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, el Señor Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Bueno, primero, veamos este video. ¿Qué onda, gente de Contextico? Hoy vamos a ver 5 evidencias de que Jesús sí resucitó. Estamos
Estamos en Semana Santa, estamos celebrando que Jesús murió y que resucitó al tercer día. Pero probablemente tú has tenido alguna duda acerca de si esto realmente pasó. O probablemente alguien te ha dicho que esto solo es una leyenda, que es un cuento, que fue una mentira que inventaron los apóstoles. O seguro en la universidad conoces algún maestro ateo que está tratando de decir este tipo de cosas. Sea cual sea, tenemos la certeza de que Jesús sí resucitó y aquí te traigo 5 evidencias de esto. Primero, la tumba estaba vacía. La proclamación de la tumba vacía que hacen los autores del Nuevo Testamento es muy cercana a los hechos. Pablo la menciona en 1 Corintios 15 en un credo que fue establecido muy temprano en la historia de la iglesia. Marcos lo narró en su evangelio unos pocos años después de que aconteciera. Por este hecho podemos decir que la proclamación de la tumba vacía no es una leyenda. ¿Por qué? Porque las leyendas del mundo antiguo se formulaban después de pasar muchas generaciones. Aparte, en el caso de Marcos, la simpleza con la que narra la historia y las características de la narración no se parecen en nada a las leyendas de aquel tiempo. Por otro lado, tenemos evangelios apócrifos donde narran la resurrección de Jesús y le meten mucha ficción, muchas cosas que parecen más al estilo de las leyendas. Pero en el caso de los evangelios no es así. Luego, Jesús no está actualmente y no estaba en la tumba. Actualmente tú no puedes encontrar la tumba de Jesús por ningún lado y menos podrías decir que podemos encontrar a Jesús dentro de una tumba. Muchos hombres famosos de la antigüedad tú puedes encontrar su tumba, o muchos fundadores de otras religiones tú puedes encontrar sus tumbas, pero no en el caso de Jesús. Pero no solo es el hecho de que hoy no podemos encontrar a Jesús en la tumba. El hecho es que las personas de aquel tiempo sabían exactamente dónde estaba la tumba. Si alguien quería contradecir la proclamación de los apóstoles, solo podía ir a la tumba y corroborar que Jesús estaba ahí o que no estaba ahí. Pero el hecho de que esto no pasó es una evidencia de que Jesús realmente no estaba en la tumba, porque en el tiempo que Jesús murió y fue sepultado, la gente no pudo comprobar que Jesús seguía en la tumba. Aparte, si conoces la historia y sabes las cosas que sucedieron en torno a la resurrección de Jesús, sabrás que los judíos trataron de contradecir la proclamación de los apóstoles. Pero alto, los judíos nunca dijeron que Jesús seguía en la tumba. Increíble, los judíos que estaban en contra de la resurrección de Jesús partieron del hecho de que Jesús no estaba en la tumba. Nadie dudaba de eso. Lo que los judíos hicieron fue tratar de sobornar a unos falsos testigos para que dijeran que los guardias se habían dormido y que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Pero los mismos judíos que trataban de contradecir la resurrección de Jesús aceptaron que la tumba estaba vacía. Segundo, hubieron muchos testigos oculares de que Jesús resucitó. Pablo menciona a varios en 1 Corintios 15 del 4 al 8. Menciona a Pedro, a los apóstoles, a Jacobo y al último como un abortivo a él mismo. Pero una mención especial es la que hace Pablo de 500 personas a las que Jesús se les apareció a la misma vez. Pero lo más interesante que Pablo le dice a los corintios es que muchos de estos 500 testigos vivían todavía en su tiempo. Es como que Pablo está diciendo, si tienen dudas, vayan y pregúntenles. Luego en Hechos encontramos otras afirmaciones acerca de testigos oculares. Pedro en su famosa predicación de Hechos 2 dice que los que estaban ahí presentes eran testigos de que Jesús había resucitado. Y Pablo en Hechos 13:31 menciona que durante muchos días los que habían subido de Galilea a Jerusalén habían visto a Jesús. Es decir, estamos hablando de muchas personas que vieron a Jesús resucitado. El escritor Lee Strobel, quien escribió el famoso libro del caso de Cristo, dice que si a todos los testigos los juntáramos para dar testimonio ante un tribunal de la resurrección de Jesús y a cada uno le diéramos 15 minutos para dar su testimonio a favor, esto tomaría 129 horas de testimonio a favor de la resurrección de Jesús. Tomaría desde el desayuno del lunes hasta la cena del viernes escuchar a cada uno de ellos. Con tantos testimonios a favor sería imposible pensar que se trata de una mentira o de una leyenda. De hecho, probablemente ningún otro hecho en la historia de la humanidad tenga tantos testimonios a favor. La tercera evidencia se trata acerca de los incrédulos que se convirtieron. Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús. La Biblia nos narra que mientras Jesús estuvo en la tierra, sus hermanos no creyeron en él. Pero Pablo nos dice que el Jesús resucitado se apareció a Jacobo. Luego resulta que Jacobo se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia y hasta escribe un libro que tenemos en la Biblia. ¿Cómo pasó esto si él no creía en Jesús? Vio al Jesús resucitado. El caso más famoso de esto es el mismo Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, era fariseo, era imposible que él creyera en Jesús. Pero el Jesús resucitado apareció a él y Pablo se convirtió en el misionero más grande de todos los tiempos y en la persona que más escribió libros en el Nuevo Testamento. ¿O qué tal los judíos? Muchos judíos se convirtieron a Jesús después de que él resucitara y abandonaron su vida, sus tradiciones, su religión, algo que era casi imposible que pasara. Sucedió cuando Jesús resucitó. ¿Cómo explicarías la transformación de todas estas vidas si Jesús no resucitó?
Cuarta evidencia, los discípulos murieron por la resurrección. Los discípulos estuvieron dispuestos a dejar todos y aún hasta morir porque vieron que Jesús se levantó de los muertos. Ya sé que puedes decir en este momento, bueno, pero hay muchas personas que mueren por sus creencias, pero hay una diferencia notable entre otros mártires y los apóstoles. Cualquiera puede morir por sus creencias, pero los apóstoles estuvieron en una posición única. Ellos pudieron comprobar si sus creencias eran falsas o eran ciertas. El hecho de que ellos estuvieron presentes en este tiempo cuando Jesús se levantó de los muertos muestra que ellos pudieron haber comprobado si era falso o era cierto. Y por el hecho de que fueron mártires, creo que esto era muy cierto. ¿Hubieran muerto los apóstoles por algo que sabían que era mentira? No lo creo. La quinta evidencia y la más fuerte, el nacimiento y el crecimiento del movimiento cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 15:14 que sin la resurrección nuestra fe es vana. El cristianismo nació y creció fundamentado en esta doctrina de la resurrección. Se expandió muy rápido por todo el Imperio Romano. Pasaron por muchísimas persecuciones y muchísimos sufrimientos y nada destruyó a la iglesia porque estaban parados sobre la resurrección de Jesús. Tan solo mira, el Imperio Romano se extinguió y el cristianismo siguió. ¿Tú crees que el cristianismo se hubiera expandido de la manera que lo hizo si hubiera estado fundado en una mentira o si hubiera estado fundado en una leyenda? No lo creo. La expansión de la iglesia en nuestros días es la evidencia más clara de que Jesús realmente resucitó. La resurrección es uno de los fundamentos de nuestra fe. Sin ella el evangelio se cae. La resurrección es muy importante porque en la resurrección Jesús demostró que Él realmente venció la muerte y que su obra en la cruz es poderosa para salvar y para dar nueva vida. Jesús, al resucitar, ganó una nueva vida para nosotros. Una nueva vida que tú puedes vivir creyendo en este evangelio tan glorioso. No hay forma de negar la resurrección, no hay forma de contradecirla. Esto realmente pasó y es nuestra esperanza. Si te gustó este video ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto.